Cómo influyó la infancia y educación de Ada Lovelace en su encuentro con Charles Babbage, su trabajo innovador en la máquina analítica, los desafíos personales que enfrentó, y cómo su legado ha sido redescubierto y celebrado en la actualidad como símbolo para las mujeres en STEM. Ada Lovelace nació el 10 de diciembre de 1815 en Londres. Fue la única hija legítima del famoso poeta Lord Byron y Anne Isabella Milbanke. Sin embargo, sus padres se separaron cuando Ada tenía solo un mes, y nunca volvió a ver a su padre, quien falleció cuando ella tenía 8 años. A diferencia de muchas mujeres de su tiempo, Ada recibió una educación científica rigurosa gracias a su madre, quien temía que Ada heredara el temperamento poético de su padre. Fue educada en matemáticas y ciencias, lo que la preparó para su futuro rol en la historia de la computación. Desde pequeña, Ada mostró una curiosidad insaciable por entender cómo funcionaban las cosas. A los 12 años, Ada diseñó alas mecánicas, inspirada por su interés en volar como las aves. Ada sufrió enfermedades graves durante su infancia, que la dejaron en cama durante largos periodos, pero eso no apagó su sed de conocimiento. A los 17 años, Ada conoció a la matemática Mary Somerville, quien se convirtió en su mentora. Conociendo a Charles Babbage, en 1833, Ada conoció al matemático e inventor Charles Babbage en una fiesta. Ada quedó fascinada por la máquina diferencial de Babbage, diseñada para realizar cálculos matemáticos. Babbage y Ada comenzaron una correspondencia que duraría años, hablando sobre matemáticas y tecnología. Ada presenció una demostración de la máquina diferencial y rápidamente comprendió su potencia. Su habilidad para entender las ideas complejas de Babbage impresionó al propio inventor. Babbage la llama la encantadora de números. Babbage la apodó así debido a su extraordinaria capacidad para comprender matemáticas avanzadas. A medida que su relación profesional con Babbage se profundizaba, Ada comenzaba a dejar su marca en la historia de la computación. En 1842, Ada fue encargada de traducir un artículo en italiano sobre la máquina analítica de Babbage. Además de traducir el artículo, Ada agregó sus propias notas, que terminarían siendo más extensas que el propio artículo. En esas notas, Ada describió un algoritmo para que la máquina analítica calculara una secuencia de números de Bernoulli, considerado el primer algoritmo diseñado específicamente para ser ejecutado por una máquina. Ada no solo veía la máquina analítica como una calculadora avanzada, sino que entendía que, en teoría, podría procesar cualquier tipo de información. Esta visión fue revolucionaria. Mientras Babbage veía su máquina como una herramienta matemática, Ada veía su potencial para mucho más. Con su trabajo, Ada estableció las bases para el concepto de software, muchos años antes de que existieran las computadoras. Aunque la máquina analítica nunca se construyó en vida de Ada, su trabajo sentó las bases de la computación moderna. El 8 de julio de 1835, a los 19 años, Ada Lovelace se casó con William King, quien más tarde se convirtió en el conde de Lovelace, y Ada en la condesa de Lovelace. Ada Lovelace tuvo 3 hijos: Byron, nacido el 18 de diciembre de 1835, cuando ella tenía 19 años, Anne Isabella, nacida el 27 de septiembre de 1836, cuando tenía 20 años, y Ralph Gordon, nacido el 7 de junio de 1839, cuando tenía 23 años. A pesar de las presiones sociales y las responsabilidades familiares, Ada logró mantener su trabajo en matemáticas y ciencias. Su vida fue un delicado equilibrio entre ser madre y perseguir su pasión, lo que la convierte en un modelo a seguir para las mujeres en la ciencia y la tecnología. Su legado continúa inspirando a generaciones, destacando la importancia de la educación y la perseverancia en la búsqueda de la innovación. Ada Lovelace, además de su labor en matemáticas y computación, se interesó en la música y la biología, explorando la aplicación de las matemáticas en estos campos al comparar la composición musical con estructuras matemáticas y al investigar patrones naturales, anticipando así el uso de algoritmos en la biología moderna. En la sociedad victoriana, las mujeres estaban limitadas al rol de esposas y madres, y se les excluía del mundo de la ciencia y las matemáticas.
Ada Lovelace desafió estas normas enfrentando barreras constantes debido a su género, pero no dejó que eso apagara su pasión por las matemáticas. Su perseverancia y trabajo en la máquina analítica sentaron las bases de la computación, dejando un legado que demuestra que el talento no tiene género. A lo largo de su vida, Ada luchó contra diversas enfermedades, incluidas complicaciones relacionadas con el uso de medicamentos. A pesar de su genialidad, Ada Lovelace enfrentó tensiones con algunos científicos de su tiempo, incluido Charles Babbage. Aunque colaboraban estrechamente, a veces surgían desacuerdos, especialmente cuando Ada vislumbraba un potencial más amplio para la máquina analítica que Babbage. Otros científicos, influenciados por los prejuicios de la época, subestimaban sus aportes simplemente por ser mujer. Aunque incomprendida y a menudo ignorada, Ada siguió defendiendo sus ideas innovadoras, desafiando las limitaciones sociales y científicas de su tiempo. A pesar de su adicción, Ada Lovelace investigó matemáticamente las probabilidades y los juegos de azar alrededor de los 35 años. A esa edad, su interés por las matemáticas y su espíritu inquisitivo la llevaron a explorar estos temas, a pesar de sus problemas de salud y su creciente dependencia de los medicamentos. La muerte de su madre en 1851, cuando Ada Lovelace tenía 36 años, fue un duro golpe para ella. A pesar de su relación complicada, la pérdida dejó una profunda huella en su vida. En 1852, Ada fue diagnosticada con cáncer uterino. Durante sus últimos días, Ada se reconcilió con su padre, Lord Byron, a quien nunca conoció personalmente. Ada murió el 27 de noviembre de 1852 a los 36 años, siendo enterrada junto a su padre. Tras su muerte, el trabajo de Ada fue mayormente olvidado por décadas. No fue sino hasta el siglo XX que los historiadores de la computación comenzaron a reconocer su contribución al campo. Hoy, Ada Lovelace es ampliamente reconocida como la primera programadora de la historia. Hoy, Ada Lovelace es ampliamente reconocida como la primera programadora de la historia. Cada año, el segundo martes de octubre, se celebra el Día de Ada Lovelace para destacar los logros de las mujeres en STEM. Ada se ha convertido en un símbolo e inspiración para mujeres de todo el mundo que buscan hacer carrera en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.